Estamos de regreso en Expectativa Noticias. Gracias por continuar con nosotros. Por supuesto, como todos los martes y jueves, se encuentra con nosotros el licenciado Eliodoro Juárez, expresidente del municipio de Cuauhtémoc, en donde veíamos pues las noticias que están cobrando fuerza en todo el estado de Chihuahua por una balacera entre grupos antagónicos que se registró aproximadamente a las 2:30 de la tarde. Se dice que hay una persona lesionada y también pues los directores de las instituciones de enseñanza que estaban ahí aledañas a donde se estaba presentando esta balacera, pues resguardaron a los menores hasta que llegaran los padres de familia. Una situación complicada que se está viviendo allá en el municipio de Cuauhtémoc, y aquí tenemos precisamente a un expresidente municipal de aquella región. El día de hoy pues vamos a hablar sobre temas interesantes. ¿Cuáles son las causas, los motivos, por qué nuestro país no avanza como debiera y no somos una potencia mundial? Licenciado, buenas tardes. ¿Cómo está? ¿Cómo está, Alba? Qué gusto estar aquí una vez más, como Muchas cada gracias. martes y jueves. Gracias por acompañarnos y bueno, pues son muchas las temáticas por las cuales el país no crece, no avanza, no se desarrolla como quisiéramos, pero no soy yo, por supuesto, quien les habla de este tema, sino el experto, el licenciado Eliodoro. Bueno, sí, mire, nuestro presidente lo ha dicho. Dice que la corrupción es el principal problema que ha tenido el país. La corrupción en el gobierno, por supuesto, que ha permeado también a la sociedad, que no permite que México sea una potencia, al menos desde el punto de vista económico, ¿verdad?, en el mundo. Por eso, porque eso trae un retroceso. Creo yo que tiene razón nuestro presidente. El principal problema que tenemos los mexicanos desde hace muchos años, pero últimamente de una manera exponencial, es la corrupción. La corrupción en sí misma hace mucho daño. En este caso, al erario público, recursos que tiene el Estado en sus 3 niveles de gobierno, que el sector productivo o el final consumidor pagan, luego ellos lo toman para sí y pues hace mucho daño al erario público, recursos que deberían de ser para obras, para servicios, para infraestructura, para programas, en fin, para crear condiciones de desarrollo. Entonces se lo roban y hace mucho daño. Pero por otro lado, la corrupción deja de hacer mucho bien. Quisiera poner un ejemplo. Si el Estado compra, vamos a decir, medicinas, un medicamento que normalmente vale 100 pesos, pero lo compra en 500, ahí está la corrupción. Segundo, deja de hacer bien porque con ese medicamento solamente benefician a una persona, pero dejan de beneficiar a 4. Y así en todo. Si con lo que pueden hacer 10 kilómetros de carretera hacen nomás 4 o 3, ahí se deja de hacer mucho bien, se deja de crear infraestructura para el desarrollo. Entonces tiene razón nuestro presidente al hablar de la corrupción. Y al atacar la corrupción, espero que desde sus raíces. Yo estoy bien de acuerdo con él y no creo que haya un mexicano consciente, centrado, que no esté de acuerdo con nuestro presidente para que ataque ese flagelo. Pero también examinando un poquito las cosas, nos damos cuenta de que no es solamente la corrupción, ciertamente el principal factor que no nos ha permitido el desarrollo a los mexicanos, digamos, desde el México independiente y desde que era colonia, ¿no? Desde entonces la corrupción como que ha sido una compañera inseparable de los mexicanos en las áreas de gobierno, a veces más, a veces menos. Hemos tenido gobiernos buenos en México, no corruptos. Yo recuerdo, por ejemplo, el de Adolfo Ruiz Cortines. Fue un hombre que tenía una obsesión en contra de la corrupción tremenda, obligaba a sus funcionarios que declararan sus bienes. Él entró no rico al gobierno y salió no rico al gobierno en sus 6 años. Y así ha habido otros como él. Pero en términos generales hemos padecido este flagelo. Y en el último sexenio de Enrique Peña Nieto definitivamente creció de una manera exponencial. Todos lo entendemos, todos lo sabemos. Pero el segundo problema que tenemos es la impunidad. La impunidad estimula la corrupción y la impunidad es hermana carnalita de la corrupción. Si hay corrupción es porque hay impunidad. Y si hay impunidad, habrá corrupción.
Entonces, el segundo flagelo que tenemos los mexicanos es la impunidad. Ahora, ¿quiénes son los encargados de que la impunidad pueda ser combatida? Los actuales gobernantes, los que están siempre en el gobierno. Claro, los corruptos pues se van a asegurar de que su corrupción quede impune, pero los que vienen deben de asegurarse de que esa corrupción no quede impune. Yo veo ya con tristeza, con aburrimiento, con desgano, pues como nuestro presidente en cada entrevista que tiene, en cada evento que tiene, se queja de la corrupción de los anteriores, dice cifras, dice hasta nombres prácticamente, dice los gobiernos, lo cual significa que él tiene los elementos y las pruebas de lo que él dice, porque no está hablando al aire, ya está en el gobierno donde quedaron las huellas de la corrupción de la anterior administración, y lo que nos está diciendo todos los días a los mexicanos es la mecánica que se siguió. Nosotros sabíamos y percibíamos que teníamos gobiernos muy corruptos. No lo entendíamos a detalle, no entendíamos la dinámica. Nosotros sabíamos que había huachicoleros, no sabíamos qué tan profundo es este problema, pero cuando entra nuestro presidente y dice, tengo las pruebas de cómo se hacían las cosas. Pero en consecuencia, si él no actúa, si sigue nomás hablando, diciendo, lo único que está provocando es odio entre los mexicanos, veneno entre los mexicanos. Pero ¿eso de qué nos sirve? ¿En qué nos beneficia? Ya odios tenemos, ya divisiones ya tenemos. Ya sabemos que hubo corrupción y por eso la gente votó por él. No solamente para borrón y cuenta nueva, no, señor. Para que actúe, porque es su obligación, es el que tiene los elementos, es el que tiene las pruebas, es el que tiene la autoridad para poder castigar esa corrupción. Porque si no castiga la corrupción a sabiendas, teniendo las pruebas, si no denuncia, si no contribuye para que se haga justicia, entonces el que no hace justicia se convierte en tapadera. No digo en cómplice, digo una tapadera, un encubridor, y tan mal es la corrupción como el que la encubre. Por lo tanto, ya y muchos mexicanos le estamos pidiendo al señor presidente de la República que ya toda esa basura que él conoce, ya no nos meta a la mente, no es basurero nuestra mente. Mejor que actúe y que combata esa corrupción que fue, porque fueron agravios muy fuertes para el pueblo mexicano. Fue ¿qué le puedo decir? Un estancamiento. México debería estar en otras condiciones, los mexicanos deberíamos estar en otras condiciones, pero si aquellos fueron corruptos y se toma de la mano de la impunidad para no hacer nada, pues ¿qué significa eso? Ahora él dice, es que de aquí en adelante no voy a admitir la corrupción. Seamos sinceros, si él no denuncia, no interviene en contra de la corrupción de sus enemigos, ¿usted cree que va a castigar a sus amigos? No. Entonces, si él no actúa, está comprando impunidad también para los que están ahorita en el gobierno. Tan malo es el corrupto como aquel que, teniendo todos los elementos para perseguirlo, no lo persigue, no lo enjuicia, no lo castiga. Igual de daño hacen los dos. Oiga, y luego viendo pues que es una revoltura de todos los partidos, ¿no? Morena definitivamente, como usted lo mencionaba ya hace algunos programas, no tiene una estructura como tal. Sabemos que muchos del revolucionario institucional están ahora en las filas de Morena, al igual de Acción Nacional. No se diga, la presidenta nacional de Morena, cuando vino ahora con la visita de Andrés Manuel López Obrador, dijo, bueno, pues tenemos un alterón de solicitudes así, de ahora de todas las personas de diferentes partidos que quieren ingresar al de nosotros, porque por supuesto pues ya vieron dónde estaba la minita y dónde pueden entrar y continuar con la función pública, que en ocasiones, pues por el desgaste de la corrupción, de la impunidad, ya no se puede en el revolucionario, ya no se puede en el PAN, y pues que están haciendo ahora ojitos a Morena. Quizá por eso dijo borrón y cuenta nueva, porque muchos de los que estaban en aquel sistema corrupto ahora los tiene en el seno de su partido, en el seno de su gobierno, y necesariamente les va a llegar a ellos. Vamos, aquí en Chihuahua, por ejemplo, pues tenemos un gobierno pasado, un sexenio pasado, que nosotros presumimos y percibimos que hubo mucha corrupción, pero el único que puede tener los elementos y las pruebas es el gobierno entrante. Por el gobernador del estado mucha gente votó,
precisamente por eso, no porque lo considerara buen administrador. Yo creo que Javier Corral es más político que administrador, pero lo que prometió es que iba a perseguir la corrupción de aquellos que saquearon el Estado. Bueno, y lo está haciendo, pero ahora la gente muy curiosamente le dice, póngase a trabajar y ya deje de estar persiguiendo la corrupción. Pues es parte de su trabajo, debe de hacer sin dejar de hacer aquello. Entonces, mucha gente votó por él porque estaba asqueada de la corrupción, esa corrupción que padecimos los chihuahuenses, según las pruebas que están interponiendo. Hay gente en la cárcel, en fin, se están defendiendo, pero el principal, pues no lo han traído porque eso depende del gobierno federal, del gobierno de la República, y si el anterior fue tapadera cómplice de la corrupción del señor gobernador, este es tapadera, porque ya era tiempo de que el señor Duarte estuviera aquí, porque órdenes de extradición ya existen. ¿Y por qué no lo trae? Entonces está dañando mucho al país con eso. Si López Obrador quiere conservar la credibilidad de los mexicanos, debe de actuar. Hablar ya menos, aunque hable despacito, pero actuar. Oiga, licenciado, y esta corrupción de la que usted señala, pues también nos ha llevado a tener un país, un estado y municipios endeudados, porque pues bueno, la costumbre esa que tenemos en el país de pedir prestado, ¿verdad? Y no tengo para pagar, pero bueno, de todas maneras, préstame que al cabo los que vienen, pues ya se encargan. Bueno, son otros 3 aspectos también los que no han permitido que México se desarrolle. Dijimos, el primero, la corrupción. El segundo, la impunidad. Tercero, un federalismo mal planteado. Los estados y los municipios seguimos siendo tributarios del centro, como lo éramos de España, pero ahora del centro. Y todo por el artículo 124 constitucional, que dice las facultades que no están reservadas para la federación, se entiende que se les dejan a los estados. Y el que parte y recomparte se lleva la mayor parte. En Estados Unidos fue distinto, por eso Estados Unidos ha progresado. Allá los estados dijeron, primero las 13 colonias que luego se convirtieron en estados de esta federación, las facultades que no nos reservamos los estados, entendemos que se las dejamos a la federación. Y entonces los estados se quedaron con impuestos, recursos naturales, facultades. Y los estados, en la medida en que los estados sean ricos, la federación es rica. Pero ¿qué sucede en México? Aquí tenemos una federación o gobierno federal que es rico y por eso derrocha. Estados pobres y municipios miserables. ¿Por qué? Porque somos tributarios. Municipios y estados somos tributarios a la federación y la federación gasta a manos llenas. Es más, ahorita mismo se dé el lujo de agarrar miles de millones de pesos y andarlos regalando, buscando en la resolana donde quiera ver a quién le regalan dinero. ¿De dónde sale ese dinero? De los estados y de los municipios. Pero ese dinero no se le entrega para que lo agarre con una mano y lo regale con la otra. Se le entrega para que lo administre y lo regrese en beneficios colectivos, en obras de infraestructura para el desarrollo, etcétera. Entonces, una federación rica con estados pobres y municipios miserables significa gente, abundante gente, millones de gente en la pobreza y muchos en la miseria. Pongámoslo de manera distinta, tipo Estados Unidos. Regiones ricas, donde le dan valor agregado a sus recursos primarios, bienes primarios, producción primaria, regiones donde hay dinero para invertir, donde el municipio, los estados le meten recursos de infraestructura en carreteras, en puentes, en escuelas, de ellos. Así, tendríamos municipios ricos, no todos, pero muchos, estados ricos y federación rica. Porque la riqueza de un país la producen las regiones. Eso entendieron en Estados Unidos. Allá sí plantearon bien el federalismo. Aquí tenemos un federalismo abusón, donde los estados tributarios, mire lo que hizo nuestro presidente de la República cuando fue a Monterrey, el Bronco, que no le cae bien a mucha gente, le pidió un poquito más de recursos. Le digo, oye, no la friegues, dame un poquito más de recursos. No, se le echó encima y se dio el lujo de regañarlo ahí. Pero luego nos damos cuenta de que Monterrey, un estado tan próspero, de cada 4 pesos que manda la federación le regresan 1 y todavía se dan el lujo de venir a regañarlo. Oiga, haga de cuenta que viene un ladrón y me roba y le digo, oye, regrésame una parte de lo que me robaste. Estás loco y todavía me va a regañar. Eso es la federación.
Siempre ha sido así. Y eso, aunque tuviéramos gobiernos muy honestos, de todas maneras no tendríamos el desarrollo que deberíamos de tener. Porque, insisto, el desarrollo viene de las regiones, pero si a las regiones les quita sus recursos, ¿cómo se va a desarrollar? Municipios ricos, estados ricos, federación rica, estados pobres y municipios miserables, pobre gente, ¿verdad? Otros dos aspectos que no nos permiten desarrollarnos como debiéramos por estos mismos motivos, los préstamos. Cuando un empresario pide un préstamo, le mide el agua a los camotes. Primero dice, bueno, con este dinero que me están prestando para esta empresa que quiero productiva, me va a dar la empresa para pagar el capital, para pagar intereses, para los gastos de operación, me va a dar para mis ganancias. Con uno solo de esos que le falta, dice, no le entro al préstamo. Le entro solamente que ese dinero lo aplique en un proyecto productivo y ese proyecto productivo me dé para todo, para pagar intereses de día y de noche que se dan y todo lo que requiere la empresa, incluyendo mis ganancias. Pero cuando el Estado pide, va a fondo perdido. El Estado no puede decir, pedí 100 millones de pesos, los voy a aplicar aquí o allá, pero esa aplicación de recursos me va a regresar el capital, me va a dar para pagar intereses, me va a dar para gastos de operación y todavía al Estado le va a quedar una ganancia. No es la función del Estado eso, sino que los recursos que pide debemos de pagarlos con todo y sus intereses, de los impuestos, de los derechos que con mucho sacrificio paga el sector productivo y el último consumidor. Entonces, veneno para las administraciones públicas es el préstamo, beneficio para las administraciones privadas. Y por último, algo que nos tiene muy amolados a los mexicanos es la burocracia. Una burocracia obesa, una burocracia, muchas de ellas inútil, por cuestiones políticas precisamente, con los que anduvieron en campaña, sirvan o no sirvan para nada, les crean puestos, les crean direcciones, les crean departamentos. Y si viera usted cómo consumen presupuesto las administraciones por la burocracia inútil que tiene, si hacemos un repaso de la burocracia inútil y funcionarios inútiles, no que ellos en sí mismos lo sean como personas, sino por el puesto que tienen. Aquí en Juárez se va a dar cuenta que chupan muchos millones de pesos al año del presupuesto. Mire, yo le preguntaría, se noten esto, ¿cuánto destina de los 5,000 y garra de millones de pesos que tiene el municipio de Juárez para obra pública? Y es un porcentaje bajísimo. Nosotros en el último año en Cuauhtémoc, de 527 millones de pesos que tuvimos, que ejercimos, 207 fueron para obra pública. Pregúntele aquí a un gobierno endeudado, a un gobierno obeso en burocracia, si puede destinar esos recursos. Y no estoy hablando de equipamiento, estoy hablando solamente de obra pública. Entonces esto ha sido veneno. Y como dicen por ahí, recapitulando, ¿qué ha dañado tanto a nuestro amado México? La corrupción como principal flagelo. Tiene razón nuestro presidente y debemos de apoyarlo para que ataque la corrupción. Número 2, la impunidad. Número 3, un federalismo en que nos hace tributarios desde siempre hacia el centro. Número 4, los préstamos que producen intereses de día y de noche y que se pagan en las próximas hasta generaciones. ¿De dónde? De los recursos que aportamos los mexicanos. Y por último, una burocracia. Y si nos vamos a nivel federal, va a aumentar la burocracia. ¿Con quién? Con la, ¿cómo se llama? Los militares que van a entrar, ¿Guardia Nacional? La Guardia Nacional, creo que van a ser 22,000. Aumenta la burocracia con toda la bola de ninis que les van a pagar un sueldo para que vayan a hacer nada. Esos son burocracia del Estado. Aumenta la burocracia con el aumento al ejército del 24 o 25%. Entonces, un país, un gobierno, una administración que se gasta los recursos del pueblo en burocracia, ¿cómo queremos tener desarrollo? Entonces hay otras cosas, ¿no? Ya si lo hacemos al menudeo,
pero esto de manera muy especial. También interviene mucho ahí que por virtud de la democracia a veces vienen administradores que, alma mía de su vida, nunca han administrado ni un tanicio, hombre, ni un estanquillo, y luego los ponemos en la máxima responsabilidad que tiene que ver con la administración. No entienden ni papa, y ahorita no me pongo a mencionarlos porque... Pues ¿para qué? Licenciado, como siempre, muy valiosa su aportación. Gracias por habernos acompañado. Lo esperamos el próximo jueves en su espacio informativo Expectativa Noticias. Claro, ya no la dejé hablar. No, ¿cómo cree? Para nada, si el espacio es suyo. Con esto vamos a ir a una pausa comercial, no le cambie. Regresamos con más noticias.